queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Antes de presentar a nuestro invitado, quiero hacer mi comentario de todas las semanas. Y lo voy a hacer a partir de manifestar mi pesar por el fallecimiento de un amigo de la familia, quien falleció víctima del COVID. Una persona que fue parte pues, de nuestra vida desde muy pequeñito, Hernán González, de la familia González allá de la vereda 95, que vivimos muchos años en la vereda 95, más de 20, casi 30 años, en la vereda 95 de Cochi. Hernán falleció el fin de semana víctima del COVID. Yo quiero, además de extenderle nuestras condolencias a todas sus hermanas, a su hermano Edgar, que le sobrevive, a Marina, a Nélida, a Janet, a Edith, le sobreviven y a su esposa también, Marilena. Quiero comentar, a partir de la muerte de Hernán, la situación que se está viviendo en los centros hospitalarios. Durante todos estos días recibimos llamadas de personas pidiendo ayuda, que les consigan una cama, que les consigan que los vean en algún hospital, gente desesperada por el tema de la pandemia. Y evidentemente, más allá de los esfuerzos que se hacen y que hacen los médicos en toda Venezuela, en todo el país, es evidente que el COVID pues, se ha convertido no solamente en un mal porque es una pandemia que afecta a toda la humanidad, sino que toma al sistema hospitalario venezolano en muy malas condiciones. No se trata en este momento de estar echando culpa, que si es culpa de las sanciones o culpa del gobierno, de la mala gestión, de una ministra que se robó los reales, lo que sea. Más allá de eso, lo importante con esta situación que se vive con la pandemia es que es necesario tomar decisiones que alivien el peso que este problema tiene en las familias venezolanas, en la sociedad venezolana. Que podamos lograr no solamente acuerdos, sino acciones concretas, tanto del gobierno, del sector privado, los sectores de la medicina privada, para ayudar a que los casos sean atendidos con prontitud, ayudar a que los casos que requieren de terapia intensiva puedan tenerlo, ayudar a que las personas que no tienen recursos reciban las atenciones mínimas, que se les dé un trato digno en los hospitales. A veces no se da ese trato, bien porque el personal médico o el personal hospitalario no está formado para eso, bien por razones de las propias emergencias que se viven en los centros hospitalarios. Quizás no da tiempo de una atención como se lo merecen los pacientes de las personas que fallecen o de las personas que están hospitalizadas y que están enfermas. Entonces, bueno, hemos visto muchos casos de ruleteo de pacientes de un hospital a otro. Resulta que no hay camas suficientes, no hay terapia intensiva, hay muy pocas terapias intensivas funcionando y en algunos casos hay cupo para 2, 3 camas solamente. Es decir, es una situación muy severa. La sociedad, los venezolanos, los habitantes de Venezuela tenemos que tomar medidas, cuidarnos más, es cierto, ¿verdad? Tomarse las medidas del caso para evitar contagios, pero también debemos pensar en qué puede hacer cada sector, el sector privado, qué puede hacer el gobierno más allá de lo que viene haciendo, qué se puede hacer desde el exterior. Hay fondos de Venezuela congelados en el exterior que pudieran utilizarse para atender esta emergencia, ¿verdad? Y bueno, ya llegará el momento de hacer los ajustes de cuentas en ese sentido, de señalar responsabilidades, pero creo pues que la cantidad de personas que está muriendo en este momento merecen más que quejas, acciones, no solamente para impedir que sigan muriendo personas, sino también para darle consuelo a sus familiares de que si se murió alguien, pues no se murió por falta de la atención mínima, sino porque ya el deterioro era tal que lamentablemente se le produjo lo que es inevitable en muchos casos, que es la muerte. Pero que no sea porque no se las recibió en una emergencia, que no sea porque no había una camilla, que no había una ambulancia para trasladarlo, que faltaba oxígeno. Es decir, tenemos que hacer algo y todos tenemos que poner un poquito de nosotros para que así sea. Hasta aquí mi comentario por el día de hoy. Le doy la bienvenida a Stalin González, quien por cierto es parte pues, del equipo negociador de la oposición en estas conversaciones que se vienen dando en México, ¿no? No sé si quieres decir algo sobre lo que acabo de comentar. Buenas tardes, Stalin. Sí, creo que da pie para comenzar, ¿no? Creo que una de las cosas que hemos venido planteando es que todos tenemos claro el diagnóstico de cuál es la realidad del sistema de salud que vive el país, más allá de cuál es el origen de las causas, ¿no? Hay que buscar una solución. La pandemia al final no discrimina. La pandemia le da a todos por igual, unos con más riesgo que otros. Y hay que buscar la manera de ayudar a la gente, porque al final la política es para ayudar a la gente. Y una de las cosas que hemos planteado es que aquí el tema humanitario, el tema de salud, atención a la pandemia debe ser totalmente aparte.
y que sí, hay un camino de la negociación y hay un camino de la elección, pero que el tema humanitario debemos atenderlo aparte y yo creo que hacia allá se están haciendo todos los esfuerzos y hay que sobrepasar los obstáculos que haya y acceder a lo que haya que acceder y resolver lo que haya que resolver. Eso sí, con transparencia siempre del uso de los recursos y que lleguen a donde tienen que llegar, que ha sido uno de los temas más grandes en nuestro país en los últimos años. ¿Qué se ha avanzado en las negociaciones en ese campo y qué se espera que pase en las próximas rondas de conversaciones? Sí, uno no puedo hablar mucho del tema de México porque estamos en desarrollo de eso, pero ahí es un tema, ¿no? En lo que llaman, estaba en una mesa un equipo del tema social y ahí se está trabajando en buscar soluciones de financiamiento, fortalecer algunos programas que ya hoy existen, intervención de parte de la comunidad internacional a través de los mecanismos de ONU, OPS, para que se fortalezcan tanto las vacunas como la atención a la gente en los hospitales y la prevención, que es muy importante, ¿no? Pero sí es parte de los temas y ahí estamos avanzando, no a la velocidad que deberíamos, pero sí se está avanzando. Yo espero que esta próxima ronda podamos profundizar y resolver mucho más los mecanismos, ¿no? En la próxima conversación, que es el 17, ¿cuál es el tema de la agenda? Bueno, seguimos pendiente con la agenda de la ronda pasada, que tiene que ver con el sistema de justicia, que tiene que ver con los temas de la finanza pública o las finanzas que están en el exterior. Yo creo que a esos dos temas le vamos a profundizar. No quita que toquemos otros de los temas que están en agenda, pero se están preparando. Estamos en la fase preparatoria de esa reunión o esa ronda de 4 días. Se está trabajando en cómo va a ser la agenda completa de los 4 días. ¿Cómo va el acoplamiento allí en esas conversaciones? Me refiero al trato extra reuniones. Hay reuniones informales, se toman un café, pueden verse fuera de la formalidad de la reunión. La verdad es que tenemos el trato solo en las reuniones, en la plenaria grande o en los equipos. No ha habido ningún... Ni para un café. Lo que compartes ahí en una reunión, pero no ha habido tiempo para... ¿Y eso es necesario en un proceso de negociación? Creo que es necesario siempre en cualquier relación humana, pero es parte de las cosas que aquí en el país ha estado, ¿no? Aquí se le enseñó al país que el que hablara con el otro era un traidor. Eso fue el ABC durante mucho tiempo, sobre todo el chavismo. Y creo que eso y lo copió la oposición también. Sí, también. Al final. Y todavía hay un camino que transitar para lograr que a pesar de las diferencias podamos hablar, que sea normal el hablar. No tenemos por qué estar de acuerdo, no tenemos por qué compartir todo, pero la gente puede hablar. Claro. Vamos a hacer la pausa. Ya regresamos con Stalin González. Stalin a la una. Vamos a hablar un poco de las declaraciones de Josep Borrell, las reacciones del Ejecutivo, el simulacro electoral, muchos temas que están pendientes. Ya venimos. Parte del equipo negociador de la oposición venezolana en México. Militante de Un Nuevo Tiempo, Sí, todavía. Sí, tengo ahí ya con 14, 15 años. Ahora fíjate, Stalin, a propósito de todo este proceso electoral que se está desarrollando en Venezuela, estamos en campaña electoral, ayer fue el simulacro, viene la Unión Europea, hay declaraciones de Josep Borrell y esas declaraciones no han gustado en el gobierno, ha dicho... Por ejemplo, que el hecho de que la Unión Europea esté en la observación electoral no quiere decir que reconozca el gobierno de Maduro. Bueno, le han dicho del gobierno que si no quiere venir que no venga, que en fin. Mira, como dije en el primer corte, que nosotros nos hemos planteado una ruta, ¿no? Una ruta que tiene que ver con llevar los temas humanitarios aparte, ir a la búsqueda de acuerdos a través de una negociación, y ver la elección regional como un paso también hacia el futuro. No es nada más lo que logremos en esta elección por sí mismo, en espacios de alcaldía, gobernaciones, concejales, diputados regionales, sino también ver de cara al futuro. Si hay acuerdo en México, va a haber una elección, porque si no, no va a haber acuerdo en México. ¿A qué tipo de elección va a haber? No lo sabemos, pero va a haber una elección. Entonces también hay que ver... Si hay acuerdo en México. Claro, tienes que ver también esta elección regional con miras hacia el futuro. Una antesala. La observación internacional no va a resolver todo. Tampoco estamos en Suiza, ¿verdad? Estamos en Venezuela y todos sabemos las cosas que pasan en una elección en Venezuela. No somos suizos, como diría Manuel Peñalver, que en paz descanse. Y la observación internacional no va a resolver todos los temas. Ese informe de la misión va a decir lo bueno del proceso, pero también va a decir lo malo y lo que hay que corregir. Y ahí también hay que ver hacia dónde estamos apuntando. Sobre lo que dice el régimen sobre la declaración de Borrell, el gobierno chilla por todo.
sea, ellos insultan a todo el mundo, alguien les dice algo, entonces se sienten dolidos y hay la injerencia, y tal, pero ellos se meten en cuanto problema hay. Ahora, Ellos- Stalin, parafraseando a María Bolívar, la oposición necesita la ayudadita de Borrell para participar en la elección. No, yo creo que hay una posición tomada de la oposición mayoritariamente y que ha sido más que una exigencia, una propuesta que debe haber observación internacional. Porque hay dudas razonables sobre un sector de la población acerca del proceso. Bueno, y no es la observación internacional solo de la Unión Europea, porque también Del Centro Carter. es posible que venga del Centro Carter, es posible que haya una comisión de expertos de la ONU, así como también es posible que haya observación de otro tipo, de otros de este otros comité entes. de observadores electorales. Y hay observación interna, porque aquí también hay unas organizaciones que se dedican a la observación internamente. Entonces, todo eso abona que tengamos un proceso donde los venezolanos podamos Ahora, retomar ¿se el podrá ver voto la diferencia? como un mecanismo de lucha. Stalin, ¿se podrá ver la diferencia entre acompañamiento y observación en este proceso? Pero en este proceso ya el CNE aclaró que es observación Es para observación, este proceso. exacto, pero se podrá ver la hay un diferencia. y se firmó, claro, porque, ojo, yo entiendo, yo vi la declaración que dio, o la leí, no la vi, que dieron ahorita recientemente, hace pocos minutos, desde el PSV. Dios Y el la miedo guarde. que le tienen a los informes. Mira, que si las hacen las cosas bien, entonces ese informe va a salir bien. Lo que tienen es que, tienen que ver, ir a una elección sin el ventajismo, porque ¿cuál es el problema de hoy de una elección en Venezuela? Que usan, no es mentira que usan los camiones de Corpolet, no es mentira que usan los carros de las alcaldías de gobernaciones, no es mentira que llevan a los empleados públicos a votar. Todas esas cosas pasan, no son mentiras, es que el tema no es el sistema, porque hay gente que pone a hablar del sistema, no, es que el sistema, ahí está el nuevo CNE, hay un nuevo CNE, hay un nuevo sistema, hay unas nuevas máquinas, y ahí el simulacro dio cuenta ayer de lo fácil, lo rápido que es votar. Entonces, el problema no es tanto en el sistema, sino todo el ambiente donde está la elección, el equilibrio en los medios de comunicación, el acceso a los medios de comunicación, ese es todo eso es parte de la elección, no el sistema por sí mismo, ¿no? Entonces, es parte de la discusión donde estamos. Entonces, veremos cómo hacen campaña sin tanto ventajismo, porque ventajismo lo van a tener. Porque al final es el Estado que está haciendo campaña, no es el PSUV. Es Y el en una Estado. campaña tan corta que todavía no ha comenzado oficialmente. Porque ellos dicen, pero Pues- por ejemplo, el señor Maduro la semana pasada encadenó todos los días entre 17 y 24 minutos diarios para hacerle propaganda a su comando de campaña y a sus candidatos. Eso no es ventajismo. Eso está lo fuera tratan de la ustedes ley. en México. Hablan de ese tema. Eso no oficialmente, la elección regional no es parte oficial de la agenda, pero sí hay un equipo de trabajo que habla del tema. Entonces, todo eso es parte de la lucha. Entonces, ¿qué creo yo? Que la verdad que está pasando es que el PSUV se acostumbró a jugar solo y ahora no está jugando solo. Está jugando otra vez con un equipo contrario, con un equipo que no es complaciente, con un equipo que no fue el que ellos decidieron. Ahora, ¿fue prudente de José Borrell hacer la declaración que hizo? Yo creo que eso es un tema que tiene que responder más él, ¿no? Pero ¿O el lo que gobierno no- es muy susceptible? ¿Qué piensa? Yo creo que el régimen es susceptible a todo, porque ellos se meten con todo el mundo. Pero basta que alguien les diga algo y salen todos a chillar y a responder. Yo creo que estamos en medio de una campaña, todas estas cosas pasan en una campaña, el régimen utiliza esa declaración de Borrell como campaña, porque al final lo está utilizando como campaña, y yo creo que aquí hay que Pero avanzar. hay un convenio, ¿verdad?, entre la Unión Europea Sí. y el CNE. Jorge Rodríguez ha dicho, si vienen a violentar el convenio, mejor no vengan. ¿Está violentando el convenio Borrell con lo que ha dicho? Yo creo que no, pero de todas maneras los rectores del CNE entiendo sacaron un comunicado el sábado, antes han tenido conversación, yo no soy rector del CNE, así como Jorge Rodríguez tampoco, y ahí se está avanzando y solucionar lo que haya que solucionarse, entiendo yo. Pero yo creo que es bueno y sano que haya observación internacional confiable en el proceso. Es bueno y sano que tengamos que la controversia política en Venezuela se resuelva a través del voto, Claro. a través de una elección libre, donde la gente pueda votar sin coacción. Fíjate tú, El País titula así, la tensión del chavismo con Borrell compromete la misión de los observadores electorales en Venezuela. ¿En qué medida? No, bueno, yo lo que he visto son las declaraciones, igual que tú, ¿no? Y las respuestas del régimen con respecto a la declaración de Borrell. Yo creo que ahí se firmó un memorándum de entendimiento, ¿no? Y hay un acuerdo entre la Unión Europea y el CNE y la Cancillería. Y ahí se están avanzando y hay un cronograma, cuáles son sus alcances, qué es lo que debe hacer. Yo me imagino que estarán trabajando en aclarar lo que haya que aclarar si es que se necesita aclarar. Pero como lo dije, yo creo que es sano que haya observación internacional
es sano que los venezolanos podamos elegir transparentemente y creo que hay que ver esta elección con miras hacia el futuro, con miras a lo que viene. Fíjate, Stalin, claro, la observación electoral, la Unión Europea, el Centro Carter, todos los que vengan a observar, se supone que la observación debe ser para evitar el exceso, el abuso de poder, el uso de los recursos públicos para lograr un estado de equilibrio. Pero ¿qué pasa con el tema previo a la campaña? Porque oficialmente cuando no arranca la campaña, pues el CNE en teoría no debe intervenir, en teoría no interviene. Pero la precampaña es tan larga que pudiéramos decir que todo este año ha sido precampaña. Yo creo que a futuro, lo que va a pasar, esto va a servir para el futuro en todas las medidas. Aquí hay cosas que corregir con la elección. O sea, por ejemplo, yo creo que aquí debemos buscar, no es obligar, pero que debe haber más democracia. Debe haber más democracia, tanto en el país para elegir a los cargos públicos, como dentro de los partidos para elegir sus candidatos. Y creo que aquí debemos ir a un sistema donde las primarias sea algo más formal, y no que por una elección la hago y por otra no. Son cosas que va a quedar como Argentina, pero va a quedar como una lección para el futuro. El decir, bueno, qué es precampaña y hasta dónde puedes desarrollar la precampaña, porque no puede ser que un sector no pueda hacer precampaña y el otro perennemente está en campaña. Entonces, creo que todas esas cosas son parte de lo que hay que evaluar este proceso. Y hay que mirar, si uno va a una elección, cuando uno va a una elección, va a ganar. Y como yo he sido candidato, y uno va a ganar y le pone la adrenalina para ganar y buscar el voto, y ahí está. Ahí hay unos ojos y hay una energía. Ahora, pero también hay otra energía que hay que verla con la mirada crítica de ver el proceso. ¿Qué cosas hay que corregir en el proceso para que las elecciones sean cada día más confiables? Se supone que cuando uno invita a alguien a observar un proceso electoral, pues no es como en el dominó que los mirones son de palo. Se supone que al final dan un informe o en la medida de repente si ven un y ahí está el memorando y dicen en qué términos son. Exacto. Diosdado Cabello le dice a Borrell, no se meta con asuntos internos de Venezuela. Pero a él le encanta meterse en los problemas de los demás. Si hay alguien que le encanta meterse y da opinión de cuánta cosa hay a ese señor. Entonces, lo que digo, veamos este proceso en sana crítica. Sí, habrá cosas que corregir, hay cosas que cambiar y hay cosas que mejorar y hay cosas que celebrar también, ¿no? Claro. Entonces, hay que verlo así y yo le recomiendo al régimen que no llore tanto, porque a ellos les encanta meterse con todo el mundo. Entonces, le dicen algo y chillan todito. Entonces, y tienen además todos los medios para chillar. Entonces, uno que puede escribir nada más en Twitter o de vez en cuando venir aquí al programa, pero ellos tienen todo el poder del Estado. Entonces, no creo que ese no debe ser el centro del debate. El centro del debate es cómo se está desarrollando el proceso. ¿Qué pasó ayer en el simulacro? ¿Por qué nada más Vamos a hablar del simulacro en la próxima parte del programa y me gustaría hablar contigo también, Stalin, sobre la posición de algunos integrantes del llamado G4 o de la plataforma unitaria, la tarjeta de la MU, etcétera, que están participando, o sus partidos están participando en el proceso, pero lanzan mensajes equívocos. Por ejemplo, Juan Pablo Guanipa en Primera Justicia dice que no hay condiciones para participar. Juan Guaidó sí, pero dice Primera Justicia está en la elección. Exacto, y Voluntad Popular está en la elección. Pero Juan Guaidó, exacto, eso quiero comentarlo. Juan Guaidó dice que no hay condiciones para participar, sin embargo hay candidatos de Voluntad Popular. Vamos a hablar de eso al regreso también. Es su opinión. Así es, hablaremos de eso un poquito. Y yo me imagino los rectores dirán cuál es el balance y los partidos también, los que hicieron la vía técnica de lo ocurrido, darán su balance. Pero yo lo que veo también ayer es que hubo movilización. Eso te iba a decir, hubo movilización. Más que en muchos procesos anteriores. Claro, creo que también hubo menos centro, es lo que me parece. Claro, la concentración de Pero eso hizo que hubiese buena movilización en algunos sitios. Eso muestra que la participación va creciendo. Y por eso que no le gusta mucho al régimen que haya mucha participación. Y por eso chillan lo de la Unión Europea y esto va alrededor de la participación del proceso, porque es evidente, más allá de los problemas que pueda haber en la oposición, en la medida que hay más participación, la oposición es mucho más competitiva y pone en mucho más riesgo los puestos o la hegemonía del gobierno, del gobierno en esos cargos, ¿no? Y yo creo que faltan 37, 38 días para el proceso. Van a ser días duros, días de campaña, días donde cada uno de esos candidatos, alcaldes, gobernadores, diputados, concejales, van a ir a buscar a que la gente vote por ellos. Se va a ver el desequilibrio en
los que tienen acceso a los recursos y pueden hacer campaña y los que van a hacer campaña con las uñas y con más trabajo, pero creo que va en mira a una buena participación, no va a ser las grandes participaciones de otros años. Va a estar dentro del histórico, pero yo creo que 50 y tanto por ciento podría estar. Bueno, me gusta mucho, estamos todavía a 10, pero sí va aumentando la participación. Va a ser mucho mejor que los últimos par de procesos que hemos tenido en el país, los del 18 y los del 20, ¿no? Que fueron de una participación un poco baja, ¿no? Que son y además son la manzana de la discordia sobre la legitimidad o no de quienes están en esos cargos. Y creo que esta elección va a tener un poco más de participación. Es lo que pareciera. Y en la medida que hay más participación, la oposición se hace más competitiva porque evidentemente hay un voto castigo que está latente. La gente no está feliz con lo que está pasando. Pero también ocurre, entrando en el otro punto, Stalin, los mensajes que son, digamos, a contravía en cuanto a la participación. Voluntad Popular participa en el proceso, el G4 participa en el proceso, Juan Guaidó dice que no hay condiciones para participar, Leopoldo López también, en la propia Primera Justicia hay quienes están también en esa misma política, como Guanipa, por ejemplo. Juan Pablo Guanipa es su hermano candidato en Caracas, pero Juan Pablo dice que no hay que participar, que no hay condiciones. Entonces, esos son mensajes que generan confusión. O sea, mira, yo creo que aquí hay una realidad, ¿no? La realidad es que la mayoría de la oposición está participando en el proceso. Que faltan condiciones para resolver. Evidentemente que faltan condiciones por resolver. ¿Y de aquí al 30 se pueden conseguir? No, yo creo que de aquí al 30, por ejemplo, el tema del secuestro de las tarjetas de los partidos no se va a resolver de aquí al 30. Al 29, al 21 de noviembre. Y eso es un tema pendiente a resolver. Nosotros decidimos jugar así. Nosotros decidimos y por eso vamos con una tarjeta única. Ahora, ¿qué otras condiciones se pueden lograr de aquí a allá, de aquí al 21 de noviembre? Yo creo que noviembre? aquí hay que mejorar el acceso a los medios. Creo que hay unas propuestas de organizar algunos debates, que los medios sean mucho más equilibrados, que haya acceso a los medios del Estado. Creo que ahí hay cosas que resolver. Hay que ver el simulacro, entre otras cosas, es para ver cómo funcionó el sistema, cómo funcionó la llamada de herradura, cómo fue cada uno de los centros. Hay que esperar el balance logístico operativo del CNE y hay otras que yo no creo que se resuelvan, que es el caso de los inhabilitados. Aquí hay una buena parte de dirigentes de la oposición que están inhabilitados. Son temas que hay que seguir trabajando. Y por eso es que yo insisto, parece repetitivo, pero hay que ver este proceso como un paso más en la ruta. Esta es una ruta a mediano o largo plazo. Los inmediatismos nos han metido en problemas. Los inmediatismos nos han sacado del objetivo y de la ruta. Entonces aquí debe haber el plan es a mediano o largo plazo. ¿Qué pasa si a alguien se le ocurre, de los que están dudando de que hay que participar o no, decir, mire, nos retiramos del proceso, por ejemplo? Bueno, esperemos que no ocurra, y si ocurre, veremos en qué condiciones está pasando. Yo no creo que hoy ya el proceso está como muy encaminado para que eso ocurra. Siempre es una variable y hay que trabajar con base de escenarios. Parte de la planificación es trabajar con escenarios. Tener una sola opción es lo que nos ha pasado en los últimos tiempos y por eso se trata aquí de hacer las cosas distintas, de tener un plan, de bueno, qué es posible, qué no es posible, qué tan cerca estamos de lo que queremos y avanzar. Yo creo que aquí primera cosa es retomar la ruta del voto. El voto hoy es una herramienta de lucha y tenemos que lograr que el voto sea una herramienta de cambio. ¿Fue una equivocación de la oposición no haber participado en el 2018 o el 2020? Yo creo que son contextos distintos. Lo que sí yo creo que hay un error de análisis, el poner la legitimidad de Maduro versus si la elección legitima o no a Maduro. Yo creo que la elección no va a legitimar a Maduro. Eso no está en discusión. Para resolver el tema de la legitimidad hay que acordar una elección presidencial. ¿Necesita hoy Maduro legitimarse? Es que el tema, lo estoy hablando desde el punto de vista de lo que dice una parte de la oposición. Yo no creo que esa elección legitime o no a Maduro. Creo que Maduro tiene un problema con la comunidad internacional como por el cual se hizo la elección del 2018, el cual no se hizo con todos los estándares. Entonces, ¿qué está hoy en juego? Que era mi discusión en la elección del 2020 de la Asamblea, lo que está en juego es la legitimidad de la oposición. ¿Quién representa a la oposición? ¿Cómo es? Y hoy hay que tratar de reconstruir el camino del voto y lograr que hoy que el voto es una herramienta de lucha, sea una herramienta de cambio. Y eso es lo que tenemos que poner en el futuro, en el horizonte, ese objetivo. Y que al final los venezolanos
acabar con el sufrimiento de la gente. La política es para ayudar a la gente. La política no es por un cargo. La política tiene que ser para ayudar a la gente. Hoy sí, evidentemente, que ayudar a la gente significa el cambio político, pero podemos hacer algunas cosas para ayudar a la gente, como el tema monetario y social, para que ese sufrimiento vaya aliviándose, ¿no? ¿Cuánto tiene de cierto eso del gobierno interino? ¿En qué medida ese gobierno interino es una realidad, es un sueño, es una fantasía? Porque en el plano interno es una cosa, afuera es otra. Mire, yo creo que ahí yo tengo mi posición al respecto. Ajá. Y ahí hay cosas que resolver y discusiones que saldar. Pero aquí lo que sí es verdad es que hoy Maduro no resuelve los problemas del país. Maduro dice que controla el país. Bueno, ¿por qué los hospitales no funcionan? ¿Por qué la economía es un desastre? ¿Te puede decir que por las sanciones? Bueno, yo te puedo decir que... y lo podemos discutir. Maduro, no yo. No, y lo podemos discutir con cifras. Pero, por ejemplo, aquí, hoy las reservas del país, ¿cuántos son? 6.000 millones de dólares o algo así. En el 2008 eran 42.000 millones de dólares. ¿Qué hicieron con toda esa plata? Entonces, que con las sanciones, cosa que yo sí estoy de acuerdo, que con las sanciones Venezuela se le va a hacer mucho más difícil salir de la crisis, es verdad, pero el origen de la crisis no son las sanciones. O es que la corrupción aquí... Yo recuerdo en estos días, estaba en el 2013 o 14, Maduro fue a la asamblea, que era la asamblea del 2010, la electa en el 2010, a pedir una ley habilitante en contra del cadivismo. ¿Y dónde quedó eso? El responsable del cadivismo. Toda la plata que se despilfarró por el cadivismo, ¿dónde están los responsables de todas las obras de Odebrecht? En estos días anunció otra vez lo del metro de Guarena. ¿Cuántas veces va a anunciar lo del metro de Guarena y no lo termina? ¿O dónde terminó cuando uno va en el ferrocarril pues, Maracaibo, Valencia, y está la valla de la Desidia? Todo ese ferrocarril que está ahí nunca se terminó. Entonces, ¿dónde está? ¿Cuál es el origen de la crisis? No fue el despilfarro, no fue la corrupción, no fue el mal manejo de los recursos. ¿Cómo se desplomó la industria petrolera? Entonces, es un debate que no nos vamos a poner de acuerdo con cuál fue el origen. Pongamos de acuerdo cómo lo resolvemos. ¿Y cómo lo resolvemos? Tiene que haber más institucionalidad en Venezuela. Con las instituciones que tenemos no vamos a avanzar. Nadie va a venir a invertir en un país donde aquí se expropia y nadie fue. Donde no hay justicia, donde ¿quién va a venir a invertir en un país así? ¿Cómo resolver el tema? Este es un país que ni siquiera sabe cuál es su presupuesto. No sabemos cuál es el presupuesto de la nación. Se anuncia otra reconversión y no sabemos cuánto es el presupuesto, cuánto le entra al país de verdad, cuántas son las cifras reales de producción petrolera, cuánto es. Porque Tarek El Aissami dice una cosa un día y dice otra. Todavía estamos esperando que se acaben las colas en las bombas, ¿no? Te dijo que en junio se acababan las colas de las bombas. Estamos ya octubre. Y podemos salir aquí ya en Caracas, ni siquiera tan lejos, porque antes había que ir por el interior. Ahora veamos aquí en Caracas. El año que viene, ¿por qué no le dejas el beneficio de la duda? Ya, Tenemos que hacer la pausa. Mira, Tani, antes de irnos a la pausa, una curiosidad, chico. ¿Tú sabías o no sabías que Juan Guaidó se iba a juramentar el día aquel? Cuando se juramentó. Sí. Eso quedará por la historia, en algún momento contaremos eso. Pero aprovecha y lo cuentas aquí una vez. En algún momento contaremos eso. Son cosas que pasaron y que son realidad, pero son realidades que están. Y el tema no es ese, el tema es cómo salimos de la crisis que está, en la crisis que hoy estamos. ¿Desde cuándo no hablas con Guaidó? ¿Hablas con él? Con Juan tengo tiempo que no hablo, un mensaje, pero de hablar tengo tiempo. ¿Tú le dices presidente? Ese es mi amigo. Vamos a hacer la pausa, ya venimos con Stanley González. Se robaron el 95% de las ayudas, secuestran los recursos del país, entregan y regalan a empresas que son bienes de la nación, pero el voto castigo es para otro. No, es que yo creo que el responsable de la crisis es el régimen, que dé las pruebas de todo eso que está diciendo. Pues como yo le dije, ahí está nada más, a la vista está el Metro de Guarena, el ferrocarril, los hospitales que no se terminaron, la inflación, los sueldos de los profesores, de los maestros. El gobierno tiene todo eso, pero el gobierno interino, el llamado gobierno interino, tiene monómero, por ejemplo. Mire, yo creo que eso es ese es un tema que yo tengo una opinión, mucha gente la sabe. Nunca estuve de acuerdo con esas cosas, de asumir administración o acceso, yo creo que es una discusión que tiene que saldar. Yo esa página la pasé. Yo esa página siempre he creído... ¿En tu Nuevo Tiempo se discutió ese punto? Porque decían que un Nuevo Tiempo tenía mucha presencia en Yo he sido constante de que la elección era el camino. Y con esos temas, una cosa es proteger los activos, una cosa es proteger a la población y para que la corrupción no siguiera, otra cosa era intentar ser gobierno. Y es un tema que tienen que discutir y rendir cuenta de lo que tienen que ver con ello. No tengo nada que ver con esos temas. Bien lejos de... Cuando hablaban de esos temas yo cruzaba la calle, porque yo tenía mi opinión.
sobre eso y habrá quienes les tengan que rendir cuentas si es que la tienen que rendir y si eso que dice que es verdad, porque también se exageran las cosas y se dicen cosas que no son ciertas, pero eso es un tema que los que tienen que ver tendrán que dar la cara y responder. Por aquí dice Elimir López. Las declaraciones de Borrell, por donde las pongas, son ofensivas. No se trata de chillar, como dice tu invitado. ¿Quién legitima una elección en la Unión Europea? Qué triste que tu invitado ponga en segundo lugar el ser venezolano, te dice. Yo soy venezolano, vivo aquí, en Caracañequísimo. Toda mi familia vive aquí, no vivo afuera. O sea, no es un tema de que sea venezolano o no, sino que esto es política. Al final estamos en un tema político. Y el régimen le encanta meterse con todo el mundo. Lo que pasa es que se buscó una pelea que no están al mismo nivel de buscarse la pelea ahí. Entonces aquí se trata de resolver. Y como lo dije, es sano que haya observación internacional, es sano que desde el 2006 no había observación y viene una observación, si ahí, como lo dije, se va a decir todo lo bueno del sistema, todo lo que cambie se va a decir también todo lo malo del proceso. O sea, creo que es bueno por donde lo vea. Es bueno que la Unión Europea venga, que venga el Centro Carter, que venga la ONU, que venga lo otro. Y aquí se trata de fortalecer el voto. Ahora, también se tiene que reconocer el voto. Porque aquí también no se nos olvide lo que pasó en el 2015. Sí, porque Mauricio, yo reconocí la derrota, sí, pero después a los 3 días el TCJ publicó una sentencia donde no reconoció esa derrota. Entonces, no venga, tienen amnesia selectiva. Como les dije yo en estos días en una reunión de esas en México. Y a veces el gobierno tiene memoria de Colón para acá y a veces se le olvida. Entonces a veces es del 14 para acá nada más, no existió antes. Así no es. O sea, hagamos el análisis justo y reconozcamos todos los errores que cometimos y resolvamos esto, porque al final hay un país que está sumergido en una crisis, que necesita cambio, que necesita instituciones, que necesita una economía fuerte, que necesita trabajos dignos, que necesita el valor del trabajo. No puede ser que un empleado público hoy trabaje por $3. Eso es una desigualdad demasiado grande. ¿Cómo hacemos para resolver eso? Y el régimen no está en capacidad de resolver eso porque no le da la confianza necesaria al mundo para poder tener los recursos que se tienen. ¿Qué es lo más fácil y lo más difícil de negociar con Javier Rodríguez? No, yo creo que ha sido un proceso que no es de ahora, ¿no? Creo que tenemos tiempo en esto, ¿no? Tiempo intentándolo. Y yo creo que aquí hay que seguir intentándolo. Y hay que seguir buscando la forma porque al final el país necesita un acuerdo. Y la comunidad internacional presiona porque haya un acuerdo. Y ese acuerdo tiene que buscar el reconocimiento de todas las fuerzas políticas, porque a veces al gobierno se le olvida, el chavismo solo quiere que lo reconozcan a ellos y ellos desconocen a la oposición. Entonces, lo primero es reconocernos. Y como yo siempre digo, el régimen durante 20 años tuvo todo el poder económico, todo el poder institucional y el poder militar, y no pudo acabar con la oposición. Entonces no crea tampoco nosotros ahora de la oposición que vamos a acabar con el chavismo en 6 meses. Eso no existe. Es que necesitamos reconocernos. Y el juego de la democracia es la alternabilidad, que es lo que no entiende el régimen tampoco. Y que el poder del voto es porque la gente vota y decide. Entonces no puedes tú cambiarlo. No cambias el resultado, pero utilizas las instituciones para cambiar esa voluntad. O lo que pasaba con los protectores, o lo que pasó en la alcaldía mayor en su momento cuando se creó el distrito capital. Entonces, todas esas cosas son parte del respeto al voto, de respetar a la gente, la opinión del pueblo. Todo eso es parte de ello. No es nada más la elección en sí misma, sino todo el tema institucional. Y no hay forma de avanzar si no tenemos instituciones fuertes. No hay forma de tener una economía sana si no tenemos instituciones, si no tenemos control, administración, rendición de cuentas. Como lo dije, este país no tiene ni presupuesto ni rendición de cuentas. Busquemos en cualquier página web de un ministerio a ver si hay rendición de cuentas. ¿Cuánto fue su presupuesto? ¿En qué lo invirtieron? ¿Qué se hizo con eso? Eso es parte de lo sano que debe tener el Estado. Y al chavismo no le gusta rendir cuentas. Y esa es la verdad. Y parte de todos estos problemas ha sido ese, que no les gusta la rendición de cuentas. Ni siquiera en la Asamblea del 2010 al 2015, que era mayoría, rendían cuentas. Iban y mandaban unos CD, pero no había ese tema de discutir presupuestos. Entonces, el chavismo tiene que entender que la democracia es donde todos participan, la democracia es que todos podamos hablar, la democracia es que todos podamos discutir, no que ellos discuten solos, porque eso no es democracia. Al final, ¿tú crees que el gobierno va a llegar a acuerdos? Como tú decías, que si hay acuerdos, se va a llegar a una elección. ¿Tú crees que se llegue a eso? Mira, si yo no creyera que ahí hay una oportunidad, no fue así. Creo que hay que intentarlo. Y yo creo que ahí hay, como en la oposición hay un debate, y hay un debate
siempre, y hay posiciones, allá adentro también debe haber posiciones. Y yo creo que el que estemos sentados es una señal de que ambos lados quieren hablar, de que ambos lados saben que hay algo que está mal y que hay que corregir y que tenemos que buscar un acuerdo. Creo que eso sí está claro. No sé cuál es la intención. No te puedo decir, bueno, cuál es el objetivo del régimen, qué es lo que quiere con la negociación, pero sí pareciera haber una intención de buscar un acuerdo. Ahora, ¿qué tipo de acuerdo es el que hay que trabajar en la mesa, ¿no? Daniel Ferreira, y con esto nos vamos a la pausa. La directiva del CNR repudió la declaración de Borrell porque violó una cláusula firmada. Stalin lo sabe, pero como siempre guainea. El tema es político. Al final el régimen no le gustó la declaración, porque, pero qué mentira dijo en todo caso. Entonces aquí se trata, avancemos. ¿En qué afectó eso el proceso? Eso afecta a una parte del chavismo que se siente incómoda. Bueno, pero ¿cómo hacemos? El país no se puede mover por lo que decida una fracción del PSUV. Eso es lo que le pasa también al chavismo. Hace cosas porque hay una fracción del PSUV que dice, que presiona, que hace, ¿no? Pero el país no se puede mover por lo que crea alguien o que crea una fracción del PSUV. Así no se mueve un país. ¿Cuál es el sector del chavismo que no quiere diálogo? Vamos a hablar de eso al regreso. Ya venimos con Stalin González. Vladimir, hoy faltaría unos aperitivos y unas copas para que se observe cómo se está vislumbrando las necesidades que afronta el país. No podemos poner copas aquí, pero ustedes en su casa pueden tomarse lo que quieran y brinde por nosotros. Tienen que diferenciar entre el chavismo y el madurismo. Son cosas distintas, dice Francisco Marcano. Eso es verdad. Aunque no les guste. Hay diferencias. Y creo que son parte de los temas internos del chavismo, pero yo no me meto. Eso es un tema que ellos tendrán que resolver entre si existe un madurismo y si existe un chavismo. Pareciera que sí, pero eso es un tema. ¿Y un diosdadismo? ¿O no existe un diosdadismo? No lo sé, pero que existen diferencias allá adentro, la existen. ¿Y todo lo que se llama el madurismo, todo ese madurismo quiere negociación o no? ¿O los que no quieren están fuera del madurismo? Yo creo que... Sí, es que hay madurismo. Ahí tienen una discusión interna sobre el modelo político. Yo sí creo que la tienen, porque si no se vieran esa... Yo creo que no está saldada, más allá que esté sentado el régimen en México, no está saldada esa discusión y ahí... ¿Qué pasa si, por ejemplo, el gobierno decide pararse de México? ¿Qué consecuencias le puede traer al gobierno eso? Yo creo que, ¿cuál sería el costo para el gobierno? Yo creo que, bueno, primero se va a aislar más internacionalmente, que no es que me importe el régimen de Maduro, sino los venezolanos. Necesitamos resolver la crisis que hay en el país. ¿Y el gobierno no puede resolver la crisis con sus aliados? Por ejemplo, con Rusia, con Cuba, con Bielorrusia, China. No ha podido. O sea, una economía de 30 millones de personas necesita mucho más que eso. Sí, son aliados importantes para el régimen, pero el país necesita producción. Necesita un país que produzca. Tenemos un parque industrial paralizado, tenemos poca energía. O sea, aumentar la producción de las empresas significa más energía y tenemos un sistema eléctrico precario. Tenemos un tema con el agua. O sea, el acceso al agua no es el que deberíamos tener siendo un país que es la quinta o sexta reserva de agua del mundo, porque no se hicieron las inversiones suficientes en la infraestructura. Ahora tampoco yo estoy de acuerdo con las comparaciones entre Venezuela y otros países o otros continentes, porque el problema de Venezuela es de mantenimiento de infraestructura, no es que no la tenga. O sea, el problema del agua en Caracas no es que no hay agua, es un problema de infraestructura. De distribución, claro. No como en otros países que no hay agua, no, aquí hay agua, aquí hay recursos, aquí hay carreteras, el problema es el mantenimiento de sus carreteras, aquí hay un sistema eléctrico fuerte, aquí teníamos las grandes hidroeléctricas y bueno, en qué condiciones hoy están, cuál fue el mantenimiento de ellas. Eso necesita una planificación y hay una oportunidad para ir obteniendo los recursos necesarios para fortalecer, acomodar, arreglar todo ese sistema. Ahora tenemos una oportunidad en México. Sí, hay una oportunidad en México, pero con las ganas de acordar. No es que aquí nadie va a aplastar al otro, o es el reconocimiento de uno porque no se reconozca a otro. No, es el reconocimiento que hay una crisis en el país que necesitamos resolverla. Y ahí tenemos una oportunidad. Pero también no podemos desvincular la elección regional de eso.
Y hoy como ciudadano yo puedo tener 1000 críticas al G4 y a la oposición y a todo. Y yo soy, y acompaño y puedo ser autocrítico de las cosas que pude haber hecho y que no corregí, pero también hice cosas y alerté cosas que iban a pasar y tengo mi conciencia Ahora, dice que tranquila. tú estás sentado en México en representación de Capriles, ¿eso es verdad? No, eso no es verdad. Creo que ahí Capriles es mi amigo y además un compañero de postura, porque hemos tenido una postura distinta a la que se ha tenido mayoritariamente en los incluso últimos en tu meses. partido. Incluso ¿Qué te en mi mantiene, partido. qué te hace estar en un nuevo tiempo todavía, Stalin? Que veo que has yo tenido creo diferencia con algunas políticas que ellos han adelantado. Bueno, pero yo creo que aquí se trata, yo creo en la democracia social, creo en la búsqueda de la igualdad, creo que hay que buscar la superación de la pobreza. Creo que es un partido que tiene mucho potencial, que hay cosas que corregir como todos, sí, como todos. Creo que hay que mejorar la democracia interna, creo que hay que hablar más de los valores de la democracia social, todas esas cosas. Pero yo creo que lo importante es que no perdamos la vista en la pelota que tenemos el 21 de noviembre. El 21 de noviembre no nada más se está resolviendo la elección, los cargos, sino también es el futuro. Y hay que ver nuestra responsabilidad como ciudadanos, porque yo entiendo a cualquier ciudadano que tiene una crítica con la oposición, y yo puedo tener mucho más críticas, pero también nuestra responsabilidad como ciudadanos, que nos levantemos el 22 de noviembre y digamos, yo hice lo que tenía que hacer, yo logré, puse mi granito de arena. Exacto, pero fíjate tú, la unidad, la tarjeta de la MUD, por ejemplo. Hay quienes dicen que la tarjeta de la MUD ha sido más bien un instrumento para la división, porque socios de la MUD que estuvieron en 2015 no están dentro de del G4 y 4 partidos, por muy mayoritarios que sean, tomaron las decisiones por todos los demás y no ha habido posibilidades de unidad en distintas regiones, lo cual va a facilitar las cosas al gobierno. ¿Por qué no es posible unidad MUD, Alianza Democrática, por ejemplo? No me voy a poner en temas específicos. No me voy a poner en temas específicos. Pero yo creo que ahí se logró con la tarjeta de la unidad el acuerdo de una gran parte de la oposición que está hoy dentro de la tarjeta de la unidad y una serie de aliados. Creo que tenemos unos días por construir una mayor unidad, pero también entender, o sea, por más diferencias que yo tenga con cualquiera, del G4 y cualquiera de ellos, yo nunca voy a utilizar ni cualquier relación ni al régimen para dañar a la oposición. Y aquí yo nunca me voy a prestar para robarme una tarjeta a un partido. Y aquí hay cosas que pasaron. Entonces no se crea tampoco que la cosa es tan fácil, es que la oposición no está junta, no, es que aquí pasaron cosas y se prestaron para un juego con el régimen para eso. Pero más allá por ejemplo, en el caso de Táchira, ¿tú prefieres que gane Freddy Bernal o que gane Lady Gómez, por ejemplo? No, yo creo que ahí hay que buscar una solución, yo sí lo creo. Pero que gane el gobierno o que gane Henry Falcón, por ejemplo. Es que yo creo que estamos a tiempo de resolver esas cosas. Por eso te dije, construimos una unidad en que el que le llamamos el G4 y la mayoría de los partidos de la oposición retomarán el camino de la elección. Estamos a 10 para hacer esa unidad mucho más grande. Por eso te digo, aquí la responsabilidad también hay desde el ciudadano en votar, porque nada hacemos, hacer todo eso y que no. Pero el panorama de dispersión de la oposición desestimula a mucha gente. No, yo lo entiendo, yo lo sé, y aquí se está haciendo un esfuerzo por lograr mucha más unidad de la que hoy se construyó. Pero también diferenciemos a esa posible alianza, a ese posible amigo, a ese posible compañero que hoy no hemos podido llegar a acuerdo, a los planes del gobierno. Yo sí hago la diferencia, yo no los meto todos en el mismo saco, no hago eso. Yo no meto todo en el mismo saco, aquí todo el mundo es alacrán y todo el mundo. Yo no los meto todos en el mismo saco. Si tú hablas, por ejemplo, pero hay unos que se prestaron al juego y utilizaron sus relaciones con el gobierno para hacer cosas que por más diferencias que yo tenga con cualquiera de mis compañeros del G4, no lo voy a hacer nunca. Tú no puedes hacer política con el régimen como aliado para hacer algo dentro de la oposición. Esa es una línea que no se debe pasar y algunos la pasaron. Por eso digo, no nos meto en el mismo saco. Creo que tenemos una oportunidad de construir una alianza mucho más grande, una unidad mucho más grande y esos esfuerzos los están haciendo. Hay muchos sectores de la oposición que parece que están jugando a placer, a llegar de segundo para derrotar al otro. Pero es que eso es una tontería. Para que el gobierno gane no importa, pero yo llegué de segundo. Es una tontería, porque al final es una cuenta que sacan mal, porque al final los responsables somos todos. Que llegó segundo, llegó tercero. No, hermano, la política no se paga a placer. Es verdad que a veces uno perdiendo gana. Es verdad, porque a veces uno asume retos
y perdiendo ganas políticamente. Pero lo que están planteando algunos es el perder-perder. Entonces no se trata de una competencia entre nosotros, sino se trata de cómo mejoramos las condiciones de vida de los venezolanos. Y para eso pareciera que no es bueno que el PSUV siga gobernando en los sitios donde gobierna. Entonces hagamos el mayor esfuerzo por darle bienestar a la gente. Si ponemos a la gente por encima, si ponemos a la gente por encima de los temas políticos, vamos a lograr los acuerdos necesarios. Stalin, gracias por haber venido al programa. No, gracias ¿Se a te ti. quedó algo por decir? No, yo creo que hay que participar, hay que ser consciente. Hay que ver este proceso como un proceso de lucha, pero también con la vista en el futuro. No es verdad que este proceso legitima a alguien o deslegitima a otro. Aquí tenemos que aprovechar este proceso para organizarnos, para fortalecernos y para prepararnos para lo que viene. Gracias por acompañarnos. No, a ti. Y a ustedes, queridos amigos, los invitamos para que mañana nos encontremos nuevamente acá en Vladimir a la 1. Luis José Marcano, nuestro invitado de mañana, candidato a la gobernación del estado Anzoátegui por el Partido Socialista Unido de Venezuela. Sigan con Brújula Internacional.